Hola, ¿cómo están? Soy Max Prieto de Flaxo Chile. Estamos acá con Gonzalo de la Maza. Gonzalo es sociólogo, doctor en sociología, investigador y director del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos y también docente en Flaxo Chile. Estamos acá con él para conversar sobre la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, más conocida como la Ley 20.500. Así es. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Gonzalo. Y podemos hablar un poco acerca de esta ley en términos generales. ¿Cómo comenzó esta iniciativa? La iniciativa de la ley fue una ley de larga tramitación, relativamente, o sea, se ingresó al Parlamento en 2004 y fue aprobada recién en 2011. Atravesó por lo tanto 3 gobiernos. Y incluso antes del 2004 ya tuvo un periodo de discusión prelegislativa que se llama, o sea, discusión un poco con dirigentes, etc. Y tuvo varios momentos difíciles, tanto de rechazo en el Parlamento por parte de la oposición de la derecha en esa época, como también de cambios que los propios promotores del gobierno hizo a la ley. En el periodo de Lagos, el proyecto de ley fue un proyecto muy débil, llamémoslo así, y luego se hizo a través de un veto sustitutivo en el inicio de la presidenta Bachelet, en 2006. Se incrementó, digamos, se le agregaron algunas cosas y ese proyecto se tramitó durante los 4 años y se terminó aprobando bajo la administración del presidente Piñera con una votación ya consensuada y con los problemas resueltos. Responde a la idea, digamos, de comienzo de los años 2000 de introducir un componente de participación en la gestión pública que estaba completamente ausente y se logra a través de algunos mecanismos que vamos a conversar, pero digamos, no todavía completamente desarrollado, pero por lo menos un avance en términos de introducir participación en la gestión de lo público. Bueno, y justamente hablando de la participación de la sociedad civil, ¿jugaron algún rol la sociedad civil organizada en el debate y la tramitación de esta ley? Claro, en el origen está un consejo para el fortalecimiento de la sociedad civil que convocó el presidente Lago al iniciar su gestión, como parte de un consejo de 28 personas, como parte de la conclusión del Consejo estaba la propuesta de tramitar una ley. Entonces hubo ahí una promoción, llamémoslo así, desde fuera del gobierno. Luego el gobierno respondió de manera bastante activa a través de un préstamo del BID para apoyar, echar a andar la política, y eso le permitió formular la ley y crear también un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil que adelantó lo que la ley consagra, que es un fondo de fortalecimiento. De manera que yo te diría, no todas las organizaciones ni mucho menos, pero hubo un buen grupo, tanto las ONG como las juntas de vecinos sobre todo, y las organizaciones de voluntariado fueron bastante activas en la promoción de la ley. No significa que esto exprese lo que se planteó necesariamente, pero sí hubo una cierta presencia y consulta, participación en las audiencias parlamentarias, etc. O sea, al menos han estado involucrados en la discusión. Sí, y promovieron muy activamente que se concretara, porque como yo te explico, tuvo muchos momentos en que prácticamente fracasó. Entonces también la voluntad política se activó porque hubo presión para ello. Y en ese sentido también el papel que jugaron quizás fue en mantener el posicionamiento en la agenda del tema. Sí. La gente nunca llegó como a ser una agenda prioritaria. Pero precisamente por eso podía también a lo mejor haber quedado para siempre como un debate parlamentario. Claro. No fue así, e incluso, como empezaba al comienzo, incluso pasando de distintos gobiernos. Entonces eso ahí hay un riesgo evidente, que un nuevo gobierno puede no priorizarlo. En el caso de la presidenta Bachelet yo diría que la reforzó, y en el caso del presidente Piñera, que no era su agenda, porque era agenda de los otros gobiernos, sin embargo, tuvo, digamos, la voluntad como para mantener la negociación y terminar aprobando. Y lo implementaron. Genial. Y hablando de los mecanismos formales que introduce la ley, ¿cuáles serían los más destacables? En el caso local, que nos interesa aquí, yo diría que una primera cosa es que se sustituye los consejos económicos sociales comunales, los CESCO, que eran a su vez eran un instrumento de consulta, digamos, del municipio, formado por dirigentes sociales, pero en realidad eran la reforma de un mecanismo que existía en tiempos de la dictadura, cuando los municipios eran todos designados, los alcaldes designados, se llamaban los CODECO. En realidad, en la reforma legal solo se modificó parcialmente y se mantuvo una figura muy parecida. Entonces,
una figura que por lo demás nadie conocía, nadie le hacía caso y nadie, incluso la mayor parte de las comunas ni funcionaba. Entonces hoy día se constituye ahora una cosa que se llaman los consejos de organización de la sociedad civil, que incrementan sus funciones en cuanto a que son organismos consultivos, pero al mismo tiempo hay más cosas que los alcaldes y los consejos municipales deben consultar a este consejo. Debería que ser como el presupuesto anual, el consejo debe emitir su opinión, en el mes de marzo se fija el momento en que el consejo tiene que opinar sobre el presupuesto municipal, sobre el plan de inversiones, y el consejo municipal puede señalar de que hay otras materias en las que tenga que pronunciarse. Entonces, es un consejo que, siendo consultivo, tiene más funciones. Segundo, se agrega la idea de que también los representantes del consejo tienen que dar cuenta de sus organizaciones, cosa que tampoco antes se hacía. Una cosa es lo que diga la ley, otra cosa es que se haga, pero está establecido que así debe ser y por lo tanto hay que caminar en esa dirección. Entonces ahí hay como una cuestión importante. Una segunda cuestión importante es que antes el registro de las organizaciones comunitarias se llevaba a los municipios. Y hoy día eso se centraliza, todo el registro, en el registro civil, en el servicio de registro civil. Eso en la implementación ha causado muchos problemas, porque el registro civil no está muy interesado en eso, no es su pega, digamos, pero eso va acompañado por una simplificación de la posibilidad de constituirse como organización en una categoría que se llama organización de interés público. Eso significa que las organizaciones de interés público pueden acceder a fondos públicos, etc. Entonces, hay una cosa que en lo organizacional está difícil, porque los municipios ya tenían una forma de hacerlo, ahora tienen que transmitir toda esa información a un registro que todavía no funciona demasiado bien. En tercer lugar, diría yo que está la posibilidad de realizar plebiscitos comunales. Eso ya existe desde la ley de 1999, pero con un quórum muy alto y mucha dificultad que ha hecho que solamente se haya podido realizar un plebiscito de origen ciudadano, que es en la comuna de Vitacura. Se rebajó el número de firmas necesarias, pero antes era el 10% del padrón electoral, ahora era el 5%. Sin embargo, como el padrón electoral creció, claro, entonces el total de firmas que se necesitan no se sabe muy bien cómo, pero es posible que la situación haya quedado un poco estable. Uno de los objetivos era que se pudieran realizar, probablemente se va a necesitar otra ley, que de hecho hay proyectos en el Parlamento, uno del gobierno y otro de parlamentarios, para facilitar los plebiscitos comunales. Y el cuarto elemento importante de la ley es la creación ya estable del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con expresión nacional y con expresiones regionales. Cosa interesante, primero, por ley hay un fondo que anualmente tiene que ser financiado para que las organizaciones postulen a realizar sus actividades, no proyectos del gobierno, sino proyectos propios. Y la segunda cosa interesante del fondo es que es administrado por un consejo mixto, donde el predominio lo tienen las organizaciones de la sociedad civil, que eligen consejeros del fondo en conjunto con el gobierno y lo presiden. O sea, un representante de las organizaciones de la sociedad civil es el que preside el fondo a nivel nacional y lo preside también en las regiones. Y por lo tanto, ahí hay un instrumento de financiamiento que no es una gran cosa, pero que si hubiese voluntad sí podría convertirse en una gran cosa. Es cosa de ponerle financiamiento, y que no está administrado por el gobierno, sino que es público, mixto, la sociedad civil más el Estado con un presidente de los miembros de la sociedad civil. Ese es otro elemento importante de la ley. Junto con eso se forman consejos consultivos de organizaciones de la sociedad civil en todos los ministerios y reparticiones públicas. Eso ya no es en el ámbito local, sino sectorial. Esa es la otra modificación, y se consagra la participación ciudadana como un derecho componente de la ley de base de la administración pública. Es una cosa a lo mejor que se ve un poquito formal, pero se modifica la ley de base de la administración pública señalando que la participación ciudadana es un derecho. ¿Qué significa eso? Que en el futuro se pueden tomar acciones en el campo de la administración consistentes con esa definición. Claro. En la medida que eso no estaba, era más difícil. Hoy día hay piso, por lo menos, para que si hay voluntad política de avanzar, se pueda avanzar. Tú con eso puedes decir, bueno, entonces diseñemos más instrumentos, desarrollemos otros programas. ¿Por qué? Porque la ley de base lo está reconociendo como un derecho. Lo puedes invocar como derecho. Mira, pero todavía se encuentra vinculado directamente con un tema de voluntad política.
Es que las leyes, claro, es que las leyes pueden decir mucho. O sea, la ley de 1999 de la orgánica municipal de municipalidades indicaba que todas las municipalidades debían tener una ordenanza de participación ciudadana. Y la tuvieron por la vía de que la Asociación Chilena de Municipalidades hizo un formato tipo y los municipios bajaron el formato tipo, lo hicieron firmar por el Consejo y todas las municipalidades tienen ordenanza. Pero la mayoría de ellas no se dio el trabajo porque no tiene personal, porque no es prioridad, por una serie de razones. No solo voluntad política, también es falta de recursos, claro, o que no imaginan cómo hacerlo. En fin, bueno, tienen ordenanzas, pero no tienen buena participación. Esa ordenanza no les sirve para que la participación efectivamente se incremente. Ahora pasa lo mismo. O sea, si hay habiendo voluntad política en un municipio, uno podría decir que esta ley va a ayudar. Porque, por ejemplo, la ley indica que el municipio debe proporcionar las condiciones para que el Consejo de Organización de la Sociedad Civil, el COSOC, funcione adecuadamente. Bueno, un municipio puede ponerle no solamente un local, puede ponerle recursos para que el COSOC pueda tener buena información, una buena base de datos, un poco de plata para difundir su actividad, el propio municipio difundirla, darle importancia a la opinión del COSOC, por ejemplo. El COSOC se pronunció en tal manera, muy bien, entonces lo discute el Consejo Municipal y le hace caso al COSOC, en fin, o dialoga, establece una reunión conjunta, es decir, se puede avanzar. Bien. Si no lo haces, tú puedes conformar el COSOC y lo dejas ahí y formalmente año a año va a meter su pronunciamiento y las cosas van a quedar igual. No porque existe un consejo. Entonces la voluntad política es la que hace que se active esto, que se releve, que aparezca en la página del municipio, que cuando el alcalde lo menciona o se hace acompañar de los miembros del COSOC y, en fin, y les pregunta su opinión o los ayuda a vincularse con la comunidad, la cosa puede tomar otra cara. Claro, y también cuando escucha su opinión. Exactamente, o sea, aquí estamos, ahí este es un mecanismo consultivo y por lo tanto la consulta puede caer en saco roto, claro. ¿Ah? O sea, ¿ya? O bien puede ser un elemento que al contrario se invoque como argumento para las decisiones. O sea, un alcalde con voluntad o un consejo municipal con voluntad puede decir, bueno, porque el consejo de la sociedad civil lo opinó de tal manera, entonces nosotros vamos a hacer tal cosa. Claro. ¿Por qué no? Hasta ahora predomina, yo creo, una actitud un poco, o verdad, temor un poco, ¿no? a las autoridades, este nuevo actor, ¿no? Que se meta mucho, pero la verdad es que podría ser al contrario, o sea, debiera ser un factor que ayude a una mejor gestión, más participativa, más amplia, más involucrante de las organizaciones, etc. O sea, y también ayudaría a darle una mayor legitimidad a la función pública. Por supuesto, obvio, o sea, una función pública que tiene ese respaldo o esa retroalimentación puede tener una legitimidad mucho mayor. Para eso es muy importante que los consejos tengan un vínculo permanente con sus representados también, porque también son representantes, de otra manera, pero son electos, y por lo tanto duran un periodo, tienen ciertas atribuciones. Entonces, si que se asume eso y se intensifica esa relación, tú puedes tener un diálogo muy interesante y muy importante en la gestión municipal. Y hablando en el sentido de la implementación, que sabemos que es difícil implementar una política a nivel nacional en un país como es Chile. ¿Cómo ha ido la implementación en la práctica de esta ley? Mira, yo tengo la impresión de que, primero, la voluntad del gobierno actual de implementar la ley estuvo en aprobarla y luego en generar los instrumentos básicos. Uno va a la web, encuentra instrumentos, digamos, están los manuales, como la información básica, pero no veo mucha promoción efectiva, o sea, como decir, darle relevancia, explicar, ayudar a los municipios a implementar. Tú tienes algunos municipios en Chile que son poderosos, que tienen recursos, que tienen funcionarios, eso no tienen problema, eso lo van a implementar y ya lo tienen caminando. Pero el problema es que esos son 10 o 15 de un total de 345. Entonces en el resto, la ley llegó en un momento así como muy bueno, esto hay que hacerlo, le significa un cambio administrativo por esto del registro de la organización y que no es menor y que ha causado, como digo, problemas, entonces requiere respaldo, que no necesariamente lo ha tenido. Y entonces hay un porcentaje de municipios que ya han implementado las cuestiones básicas, pero va lento y no veo yo que haya suficiente respaldo para un cambio, o sea, para mostrar que este es un cambio para mejor, que es importante y para mejor.
Incluso, bueno, hubo un debate también entre medio porque la Subdere planteó de que hizo como un reglamento, publicó un reglamento tipo para los consejos. Cada municipio tiene que hacer un reglamento de cómo funciona su consejo. Y lo definió ahí como un organismo asesor del municipio. Entonces hubo una presentación a la Contraloría indicando que eso le estaba rebajando el carácter. Claro. No es un organismo asesor, es un organismo de la gestión municipal. Es un componente. Entonces, eso es indicativo de un cierto, como te dijera, como de lo difícil del cambio. O sea, hay que entender de que ahora la gestión se tiene que hacer con participación. Esa es la cuestión de fondo. También es un cambio cultural muy Exactamente. importante. Entonces, a la primera, el organismo encargado inmediatamente lo sitúa como no, es que es un asesor. Entonces, bueno, así son las cosas. Yo no creo que aquí no hay ni mala voluntad ni nada, solamente que esos cambios cuestan un poco. Entonces, ahora ya se van instalando esos consejos, ahora hay que hacerlos vivir. Y eso todavía están comenzando. Piensa que febrero del 2011 recién se aprobó el reglamento y por lo tanto se empezó a implementar tanto el registro como la formación de los consejos recién durante prácticamente el 2012. O sea, es temprano para evaluar. Claro. ¿No? O sea, no hay... Ahora, sí, en algunas comunas hay, y algunos municipios están activamente promoviendo. 13 municipios de la región metropolitana, de alcaldes y alcaldesas electas en la última elección, firmaron un acuerdo pro participación ciudadana donde se comprometen a aplicar la ley, por una parte, y al mismo tiempo a promover los mecanismos. Y eso es un signo interesante. También hay una red de organizaciones de la sociedad civil que, así como hizo el seguimiento y monitoreo de la ley, y se hicieron muchas propuestas durante la tramitación de la ley, Acción, la Asociación de Organismos No Gubernamentales y otros fueron muy activos en estar siempre proponiendo elementos, qué sé yo. Ahora existe una red de seguimiento, ¿no? en que cada tanto se juntan. Ahí, por ejemplo, se han hecho varios encuentros con concejales, con dirigentes de comuna, lo que permite saber cómo va yendo la implementación, y eso me parece que eso sí es un muy buen signo. Eso no pasó con lo de la ordenanza de participación ciudadana hace 10 o 12 años, y hoy día se está pasando, y por lo tanto eso, tanto el acuerdo de los alcaldes como la red de seguimiento, son buenas noticias para que las cosas se implementen. O sea, podría ser, por ejemplo, no sé, pues ahora en 2013 que estamos en elecciones, quizás podríamos hacer 20 años por decir, bueno, este es el panorama de implementación, claro, y qué habría que hacer. Yo pienso que este gobierno no ha sido muy activo en impulsarlo, bueno, se podría proponer que el siguiente sí lo fuera. Claro. Entonces, esas son cosas que están pasando ahora. Hay que posicionar el tema en la agenda también. Así es, así es. Y en ese sentido, ¿qué limitaciones o falencias tú encontrarías que tiene esta ley y que podrían dar origen a iniciativas nuevas? Yo creo que la más importante es que sigue pensando que la participación tiene que ser solo consultiva. O sea, no se atreve, digámoslo así, la ley a colocar mecanismos que llamamos vinculantes. Es decir, que un proceso participativo y deliberativo bien llevado debiera llevar a decisión, o sea, debiera influir directamente en decisiones. Entonces, todos los organismos que se crean son de carácter consultivo, salvo el plebiscito comunal. Pero el plebiscito comunal, como decíamos, tiene condiciones de implementación extraordinariamente difíciles que al parecer no se han superado. Entonces, ahí hay una limitación que claramente habría que pensar en paralelo cómo tú legislas para que los mecanismos de participación efectivamente sean abiertos, cuenten con información. Por ejemplo, sistemas de información. La participación sin información no sirve. O sea, tú puedes hacer un proceso de participación. Muchas personas y no saben lo que están decidiendo. Tienes que garantizar la información abierta, equitativa, etc. Yo creo que eso, por ejemplo, es algo que se puede profundizar. Luego, estos mecanismos vinculantes. O sea, en algunos casos, decir, por ejemplo, el plan regulador comunal. ¿Por qué no establecer de que los planes reguladores comunales, como se hizo en la comuna de Peñalolén, sean sometidos a plebiscito? Cada vez que se vaya a hacer es decir, no solamente se podría hacer plebiscito si se juntan tantas firmas, sino que ciertas decisiones que pueden ser atribución del Consejo Municipal, muy bien, que tienen que ajustarse a la ley, finalmente tendrían que ser ratificadas por la ciudadanía. El plan regulador no se hace todos los años, así que perfectamente se podría hacer. Otra posibilidad sería, uno de los problemas de los plebiscitos es su financiamiento. Resultan muy caros para los municipios. Y por lo tanto hay un incentivo muy fuerte a no hacerlos.
tratar de evitarlo, incluso por razones económicas. Claro. Bueno, ¿por qué no pensar en un financiamiento para el proceso plebiscitario en que, por ejemplo, una vez en cada gestión municipal, el municipio o los ciudadanos tuviesen la posibilidad de un plebiscito financiado por el Estado con todas sus condiciones para el ejercicio de la participación sobre temas importantes? Como condición mínima. Claro, y entonces uno podría decir, ¿y qué va a financiar? Se va a financiar la ejecución, pero también la difusión, tres o cuatro cosas que ayuden a que esto, es decir, para que esto se transforme en una práctica y no solamente en un, existe el mecanismo y bueno, si quieren lo usan, si no quieren no lo usan. Yo creo que eso también se puede avanzar. Y luego, yo creo que el tema de financiamiento, habría que tratar de avanzar hay dos cosas más. Financiamiento, el fondo de fortalecimiento ya existe, entonces, ¿cómo hacerlo más cercano a los municipios? Es decir, hay consejos regionales del fondo, bueno, ¿cómo garantizar de que ojalá todas las comunas pudiesen tener algún digamos, incidencia en ese fondo? Alguna forma de repartición comunal, para lo cual habría que incrementar sus recursos. Claro. Creo que hay un camino. Y el otro camino que yo veo en que se podría avanzar también sería digamos, o sea, avanzar como una participación como derecho más claro, o sea, que eso no sea como solamente un mecanismo tan voluntario y consultivo, sino que como algo, y eso a lo mejor es educación cívica, claro. es como son cosas a lo mejor no tan legales, se podrían hacer como iniciativa política. También hay cosas que se pueden hacer sin reforma legal. Sí. La ley, para mí, da un piso, es todavía tímida, pero se puede avanzar en el terreno también en el terreno de los mecanismos de gestión. ¿Sí? Claro. Y las relativas internas. Sí, todo eso se puede avanzar bastante. Y habría que pensar entonces en los pasos siguientes que se pueden dar a partir de esto. Yo creo que tienen un buen paraguas, o sea, en ese sentido sí, el cambio de la normativa de base de la administración. Quizá claro, todo lo que es fortalecimiento de las contrapartes sociales, que no son solo financiamiento, eso habría que preocuparse más, porque una cosa es decir, hay mecanismos, pero si la sociedad civil es débil, está poco organizada, la gente tiene poco vínculo, es difícil ocupar esos mecanismos. Entonces también habría que pensar un poco qué otros mecanismos se podrían ocupar para fortalecer las organizaciones como tal, las redes, por ejemplo, el contar con coordinaciones a nivel comunal, facilitar la formación de liderazgo. En el mundo sindical existen recursos para la formación sindical. Claro. Bueno, aquí por ejemplo para la formación de organizaciones de líderes, a lo mejor podría haber un fondo permanente, un rubro que fuese permanente y que las organizaciones fueran postulando sus proyectos, etcétera, y que fuera una cosa, porque toda la renovación de las organizaciones tiene dificultades cuando todo es voluntario, todo se hace con los recursos propios, etcétera. ¿Y existe, tú crees, un déficit de asociatividad todavía en Chile? No de asociatividad total, es decir, existen muchos grupos, muchas asociaciones, pero la parte es que sean muy pequeños y muy aislados. Es decir, lo que hay, a mi juicio, el déficit mayor es del nivel intermedio, en que, por ejemplo, distintas organizaciones, supongamos, de mujeres de una determinada comuna, puedan tener un buen espacio de encuentro para levantar una plataforma, supongamos, comunal de las mujeres o de los adultos mayores. Clubes de adultos mayores hay muchos, pero no hay buenas organizaciones donde ya los intereses de los adultos mayores vayan representándose y dialogando con otros, con los intereses de los jóvenes, etc. Yo pienso que esa función que antes en Chile la cumplían los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, que es la formación de líderes, la generación de espacios mayores, hoy día está como, no la cumple nadie. Esa es la impresión que tengo. Entonces, organizaciones hay muchas y grupos hay muchos, pero son muy micro, muy pequeños, en sí mismos eso no es malo, pero eso significa que, igual que con las microempresas, la microempresa no puede hacer lo que hace una empresa grande, necesitamos algunas empresas grandes. Entonces, por ejemplo, en el nivel territorial, debiera haber más organizaciones que pudiesen juntarse, reunirse, porque eso permitiría que la sociedad civil fuese construyendo sus plataformas, sus líneas de manera más activa y más amplia. Si no, solo el que tiene recursos, ya sea organizacionales, profesionales o un proyecto, ese puede hacerlo y el que no. Entonces se produce como una desigualdad. Claro, y en el fondo un cuello de botella que no permite que organizaciones pequeñas vayan creciendo. Exactamente. Buenísimo.
Bueno, Gonzalo, te damos muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y por darnos esta oportunidad de hablar contigo. Y nos veremos otra vez en Flaxo TV. Muchas gracias, Ok, Gonzalo. muy bien, pues.